Round 1. Fight! ¡Yay! ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? Como veis, estoy hoy aquí con mis juguetes de cuando era pequeño. Porque, bueno, hoy estoy en casa de mis padres. Y he venido aquí, me ha invadido la nostalgia y me he acordado de las interminables horas jugando con ellos. Así que me he bajado al sótano, me he cogido los baúles y me he puesto a sacar juguetes de cuando era pequeño. Y ya que estoy con el rollo nostálgico, quería aprovechar hoy para hacer un vídeo distinto, siempre relacionado con juguetes, claro, y recomendaros una serie de documentales que he estado viendo. Y bueno, esta serie es de Netflix y se llama The Toys That Made Us, que significaría los juguetes que nos hicieron. Porque sí señor, los juguetes nos han hecho ser como somos hoy. Tantísimas horas que hemos echado jugando con ellos, pues digo yo que algo han tenido que ver también en nuestro crecimiento, ¿no? Esta serie es de Netflix y de momento lleva 4 episodios. Os voy a hacer un brevísimo resumen de cada uno de los 4 capítulos que llevan hasta la fecha, así sin entrar mucho en spoilers. En el primero se habla sobre las figuras de Star Wars, sobre Kenner, que fue la marca que la sacó, y se explica pues, cómo consiguieron la licencia de George Lucas y cómo pues, al principio nadie la quería. Nadie quería hacer los juguetes de Star Wars porque nadie confiaba en el guión. Pero Kenner fue la empresa que lo cogió y hizo por lo que ya sabemos mucho. Y bueno, el equipo de diseño y producción de Kenner cuenta un montón de anécdotas sobre la creación de algunas de las figuras. Luego también hay entrevistas a fans, se cuenta cuáles son las figuras más caras a día de hoy. En fin, es súper interesante. El segundo episodio va sobre Barbie, ¿vale? Explican los orígenes de Barbie. Que bueno, la inspiración de Barbie yo no sabía cuál era y no voy a hacer spoiler, pero yo no me la esperaba, la verdad. Y bueno, cuentan sus orígenes, el impacto que tuvo en la sociedad, cómo pues, una industria como la del juguete y de las figuras estaba centrada hasta ahora, hasta esa fecha, en los chicos y cómo empezó pues, a cambiar la cosa con Barbie. Luego también hablan sobre la competencia y tal, y bueno, un montón de cosas que yo no sabía personalmente y que me ha encantado conocer. El tercer episodio va sobre Masters del Universo, sobre He-Man y Skeletor. Y es un episodio que me gustó mucho especialmente porque, aunque yo nací a finales de los 80, la estética de Masters del Universo me flipa, me encanta, y bueno, pillé algunas de las figuras yo también. Entonces, pues, saber cómo nacieron y cómo fueron la competencia directa a las figuras de Star Wars me ha encantado y hay muchas cosas que no sabía. Y creo que es uno que va a gustar mucho a esta generación de los 80 porque, bueno, incluso en España y en Latinoamérica también fueron unas figuras muy famosas, inmensamente famosas, y los dibujos ayudaron mucho a ello y eso es algo que también se explica en esta serie y yo creo que os va a gustar mucho. Y el último episodio va sobre los G.I. Joe, los soldaditos, ¿no? Yo personalmente coleccioné G.I. Joe durante los principios de los 90 más o menos, y aunque no he visto este documental todavía, el último, estoy seguro que va a ser muy interesante porque los G.I. Joe sacaron infinidad de vehículos, infinidad de figuras diferentes, un montón de productos y tengo muchísimas ganas de saber las decisiones detrás de cada uno de estos productos. Una cosa muy positiva de estos documentales es que no se centran en temas coñazos de producción ni muy específicos, no hace falta entender sobre juguetes para disfrutarlos. Lo que sí se centran es simplemente en anécdotas de la producción, en anécdotas de la creación, pero ya digo, no es nada súper detallado. Y a mí me parece genial que se hagan este tipo de documentales, porque oye, no solo ayudan a que la gente comprenda todo lo que hay detrás de la creación de juguetes, sino que también pues, ayudan un poco a que se entienda o se normalice el coleccionismo por parte de adultos como yo, ¿no? Que seguimos viendo el atractivo en el diseño de estos juguetes. Y bueno, la verdad es que estoy deseando de ver qué más documentales se sacan de la manga, porque es que con los juguetes las posibilidades son infinitas, básicamente, vamos. Es que nada más que de pensar en un documental de las Tortugas Ninja o de Mighty Max, no sé, de los Street Sharks, los motorratones de Marte, es que ya os digo que se pueden hacer infinitos. Incluso Micro Machine, no sé, se podrían hacer un montón de documentales. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Tenéis alguna serie de juguetes que os gustase muchísimo de pequeño y que os gustaría ver, pues oye, todas las curiosidades detrás de su creación? Pues si me lo dejáis en los comentarios me encantaría oíros. Me encantaría muchísimo saber cuáles fueron vuestros juguetes de la infancia. Y bueno, esto es todo lo que quería contaros hoy, chicos. Que espero que me hagáis caso. Y nada, que nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por verme. Adiós.